Cumplir 64 años no me asustaba. Lo que me dolía era saber que, para mi familia, ya me había vuelto invisible. Antes, mis cumpleaños eran una excusa para reunirnos todos. Risas, fotos, mi hijo soplando las velas conmigo cuando era niño y mi esposo trayéndome flores del jardín. Pero ese año era distinto. Mi esposo ya no estaba. Y mi hijo, mi único hijo, apenas me visitaba. Por eso, cuando mi nuera me llamó esa mañana para decirme que habían preparado una cena especial, sentí una chispa de ilusión que hacía tiempo no encendía dentro de mí. No imaginaba que esa chispa sería el principio del fuego que casi me consume. Cuando llegué a la casa, el aroma del estofado llenaba el aire. Todo estaba perfectamente dispuesto. La mesa larga, los cubiertos brillantes, el pastel al fondo cubierto con crema blanca y un lazo dorado. Mi nieto, de apenas 9 años, me recibió con un abrazo apretado, aunque noté que su sonrisa era nerviosa, forzada. Mi hijo me besó en la mejilla, pero evitó mirarme a los ojos. En cambio, mi nuera, Claudia, tenía una expresión distinta, demasiado amable, demasiado perfecta. Esa noche, su dulzura olía a veneno, aunque todavía no lo sabía. Nos sentamos a cenar entre risas que no nacían del corazón. Ella insistió en servirme personalmente. «Es mi regalo, suegra. He preparado cada plato con amor», dijo con esa voz suya tan suave como el terciopelo que cubre una trampa. Mi hijo brindó por la madre que me dio la vida, aunque su copa tembló ligeramente al chocar con la mía. Y yo, ingenua, brindé también, agradecida por la aparente armonía que, en realidad, era un teatro ensayado hasta el último detalle. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Cuando probé la primera cucharada del estofado, el sabor me pareció extraño, metálico, pero pensé que era mi imaginación. Claudia me observaba en silencio desde el otro extremo de la mesa, con una sonrisa fija, tensa. El calor subió de golpe por mi cuello y sentí que el corazón comenzaba a latirme con una fuerza irregular. Intenté disimular, reír, seguir la conversación, pero mis manos empezaron a temblar. En cuestión de segundos, un sudor frío me recorrió la espalda y el aire se me volvió espeso. Alcancé a ver a mi hijo mirarla con inquietud, y ella apenas movió los labios, murmurando algo que no alcancé a entender. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. La silla crujió cuando mi cuerpo se derrumbó sobre ella. Todo se volvió un zumbido lejano, una maraña de voces que se alejaban. Y justo antes de perder la conciencia, escuché una frase que me heló la sangre. «Mamá, ¿el plan funcionó?» Esa voz, la de mi nieto, fue lo último que escuché antes del silencio. Desperté en el hospital, rodeada de luces blancas. Un médico hablaba con mi hijo en el pasillo, y Claudia fingía preocupación, sosteniendo un vaso de agua entre las manos. Mi garganta ardía, y el sabor amargo en mi boca no era solo del medicamento, era la traición. Fingí estar débil, incapaz de entender lo que había pasado. Cuando el doctor dijo que había sido una fuerte reacción alérgica, asentí, aunque dentro de mí algo se rompía. Sabía que no era alergia. Sabía que alguien me había querido ver morir. Esa noche, cuando todos se fueron, pedí quedarme sola. En la penumbra de la habitación, escuché el pitido constante del monitor cardíaco y me prometí algo. Si ellos habían jugado con mi vida, yo jugaría con su miedo. No buscaría compasión. Buscaría respuestas. Y después, justicia. Cerré los ojos y respiré hondo. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con insistencia, como si el mundo quisiera advertirme de lo que estaba por venir. Pero ya era tarde. La verdad había nacido dentro de mí, y no habría forma de detenerla. Dicen que, cuando alguien intenta matarte, no solo pierdes la confianza en esa persona, pierdes la confianza en el mundo entero. Yo lo comprobé durante las noches siguientes a mi accidente. Cada sombra que se movía en mi habitación del hospital me parecía una amenaza. Cada paso en el pasillo, un eco de traición. Incluso el sonido del suero goteando me parecía una cuenta regresiva hacia algo más oscuro. Mi hijo venía a verme cada día, pero sus visitas se sentían vacías, mecánicas. Traía flores, hablaba de cosas triviales, pero nunca mencionaba lo que había pasado durante la cena. Sus ojos se desviaban apenas los míos lo buscaban, y cuando lo hacían,
Ese brillo de culpa que tanto conocía se asomaba detrás de su mirada cansada. Claudia, en cambio, era una actriz consumada. Llegaba siempre sonriente, con un perfume demasiado fuerte y una voz melosa. «Suegrita, trajimos fruta fresca. ¿Cómo se siente hoy?», decía, como si su dulzura pudiera borrar el sabor amargo que aún tenía en la boca desde aquella noche. Una tarde, mientras ella pelaba una manzana junto a mi cama, noté cómo observaba al doctor desde la puerta. Su mirada no era la de una nuera preocupada, era la de una mujer calculadora, midiendo cada gesto, cada palabra. Cuando el doctor se fue, sonrió de nuevo, pero esa sonrisa tenía grietas. «Debe cuidarse más, suegra. No queremos otro susto, ¿verdad?». La palabra «otro» me dejó helada. Al tercer día de estar internada, el médico me dio el alta. «Fue una reacción fuerte, pero ya está fuera de peligro», dijo, entregándome unos papeles que casi no escuché. Lo único que quería era volver a mi casa. Quería sentir el suelo bajo mis pies, mi cocina, mi silencio. Mi hijo insistió en que me quedara unos días en su casa, pero yo me negué con firmeza. «Prefiero dormir en mi cama», le dije, y esa frase fue mi primera decisión consciente de volver a tener el control. Cuando crucé la puerta de mi casa, me invadió un escalofrío. Todo estaba igual, y, sin embargo, distinto. El mantel seguía doblado sobre la mesa, las flores del cumpleaños marchitas en el jarrón, el pastel a medio comer dentro del refrigerador. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que estuve a punto de morir. Me serví un té y me senté en silencio. El olor del estofado aún flotaba en el aire, y algo dentro de mí me dijo que debía mirar con más atención. Me levanté despacio, abrí las gavetas de la cocina, revisé los frascos de especias. Todo parecía normal, hasta que encontré una pequeña bolsa transparente detrás del azúcar. Era un polvo blanco, casi imperceptible, pero no era azúcar. Lo supe en el acto. Lo guardé en una servilleta y lo metí en el bolsillo de mi bata. No grité, no lloré, no sentí miedo, solo una frialdad que me recorrió entera, una especie de calma aterradora que me hizo entender que el juego apenas empezaba. Esa noche llamé a Marta, mi vecina y vieja amiga, enfermera jubilada. Cuando vino, le conté todo, sin adornos, sin pausas. Ella escuchó en silencio, con el ceño fruncido, mientras yo sacaba la servilleta. «¿Puedes revisar esto?», le pregunté. Marta la olió, la observó con cuidado, y su rostro cambió. «María, esto no es azúcar, es un sedante muy fuerte. En dosis altas puede causar paro cardíaco». Sentí como la sangre me subía al rostro. «Entonces, ¿me lo pusieron en la comida?». Marta asintió despacio. «No quiero asustarte, pero esto no se usa por accidente». Me quedé mirando el suelo, en silencio. De pronto, todo encajaba. Las miradas, las palabras, la insistencia de Claudia por cocinar, la ansiedad de mi hijo. No era una cena familiar, era mi despedida. Marta me tocó la mano. «¿Qué vas a hacer?». La miré fijamente. «Nada, todavía no». Los días siguientes los pasé observando. Fingí debilidad, agradecimiento, amor maternal. Llamaba a mi hijo con voz suave. Lo invitaba a tomar café. Preguntaba por mi nieto. Todo parecía volver a la normalidad, pero cada palabra que pronunciaban frente a mí se convertía en una pieza más de mi rompecabezas. Una tarde, escuché a Claudia hablar por teléfono desde el jardín. «Sí, todo salió bien», decía, «pero no podemos hacerlo tan pronto. Hay que esperar que el testamento se actualice». Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué en silencio, deteniéndome tras la puerta entreabierta. «Alejandro no sospecha nada», continuó. «Está convencido de que fue un accidente, pero esa vieja no se muere fácil». Sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor, sino de lucidez. Así que ese era el plan, deshacerse de mí para quedarse con la herencia que había dejado mi esposo, la casa donde crecimos, todo lo que habíamos construido con años de esfuerzo. Esa noche, mientras fingía dormir, pensé en cada detalle de mi vida. Había criado a mi hijo sola, trabajado sin descanso, vendido mis joyas para pagarle la universidad. Lo había amado con la devoción de una madre que da todo sin esperar nada. Y, sin embargo, ahí estaba, conspirando junto a la mujer que lo manipulaba, dispuesto a borrar mi existencia por un puñado de dinero. Las lágrimas no salieron. No podía llorar. Solo pensé en mi nieto, en su voz inocente preguntando si el plan había funcionado.
Él no entendía, no era culpable, pero era parte del mismo teatro. Me prometí algo en ese momento. No permitiría que me convirtieran en víctima. Si ellos habían hecho un plan para matarme, yo haría otro. Y el mío no fallaría. Apagué la luz y me quedé mirando la oscuridad. La venganza aún no tenía forma, pero ya tenía nombre: justicia. Y esta vez no habría brindis, solo silencio y paciencia. Nunca pensé que a mis 64 años me vería hurgando en los rincones de mi propia casa como una desconocida. Cada paso que daba entre esas paredes, que antes me daban paz, ahora sonaba como un eco de traición. Ya no era mi hogar, era la escena de un crimen, el escenario donde habían intentado borrar mi historia. La primera noche que pasé sola después del hospital, apenas dormí. Me levanté antes del amanecer, con una sola idea en la cabeza: necesito pruebas. No bastaba con mi intuición, ni con las palabras de Marta. Si quería justicia, debía tener algo que los hundiera sin dejar espacio a dudas. Abrí la despensa y comencé a revisar frasco por frasco. Tomé notas en un cuaderno viejo que encontré en el cajón de la cocina. Azúcar, contaminada, harina, abierta, té, olor extraño. Me sentía como una detective en mi propia tumba, reconstruyendo la escena de mi muerte fallida. El amanecer se colaba por la ventana, tiñendo la mesa de un color anaranjado que no traía consuelo, sino urgencia. A media mañana toqué la puerta de Marta. Me recibió con una bata vieja y una mirada llena de preocupación. «¿No has dormido nada?», me dijo. «No puedo», respondí. «Hay algo más. Lo siento». Le mostré el cuaderno con mis anotaciones. Marta lo leyó en silencio y asintió. «Podemos mandar las muestras a un amigo mío del laboratorio. No preguntará nada». Me quedé callada un momento, mirando las hojas del cuaderno. «¿Y si no encontramos nada?». Marta me miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Entonces habrás confirmado que estás viva gracias a un milagro. Pero si encontramos algo, será tu turno de decidir qué hacer». Pasaron 3 días de espera. 3 días en los que fingí normalidad ante mi hijo. Él me llamaba de vez en cuando, hablaba del trabajo, de su hijo, de trivialidades. No preguntaba cómo me sentía, no pedía perdón. Su silencio era una confesión. Claudia, por su parte, no volvió a visitarme. Me enteré por una vecina que la había visto salir del banco con una carpeta de documentos. El rumor era que estaban haciendo arreglos de familia. No necesitaba saber más para entender que el testamento de mi difunto esposo estaba en juego. El 4.º día, Marta llegó a mi casa con un sobre blanco. Lo puso sobre la mesa sin decir palabra. Yo lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había un informe con un sello de laboratorio y una palabra subrayada 2 veces: benzodiazepina, un sedante, de alta dosis. La misma sustancia que, según el informe, había estado mezclada en la comida que probé aquella noche. Marta me miró fijamente. «Si hubieras comido un poco más, María, no estarías aquí». No respondí, solo me quedé observando el papel, el símbolo químico, las letras frías que confirmaban lo que mi corazón ya sabía. No fue un accidente, fue un intento de asesinato. Y no cualquiera, fue uno meticulosamente planeado, hecho con conocimiento, con frialdad, con tiempo. Me levanté despacio. «Ya es suficiente», dije, «más para mí que para ella. Ahora sé lo que tengo que hacer». Los días siguientes fueron una coreografía de calma falsa. Salía al mercado, saludaba a los vecinos, sonreía, pero por dentro tejía una red invisible de preguntas, llamadas, documentos. Fui al banco, al notario, al registro de propiedades. Revisé cada papel, cada firma. Descubrí que, semanas antes de mi cumpleaños, Claudia había acompañado a mi hijo a hacer una modificación preventiva del testamento. Allí figuraba una cláusula que, en caso de mi fallecimiento, transferiría la casa directamente a nombre de ellos, sin notario testigo, sin consulta. Mi marido, siempre previsor, había dejado la herencia bien asegurada, pero mi hijo la había ensuciado con sus manos. La rabia no me cegó, me dio claridad. Esa noche abrí una caja de madera en mi armario. Dentro estaban mis recuerdos más antiguos, cartas, fotos, un reloj de mi esposo y un sobre amarillo con su escritura. Lo abrí con cuidado. Era una copia de un testamento anterior, firmado legalmente y con sello notarial. En ese documento, la propiedad pasaba a mí en su totalidad, sin intermediarios.
Sonreí. Mi esposo, incluso después de muerto, me había protegido. Al día siguiente, invité a mi hijo a tomar café. Llegó con la cara tensa, como si esperara una discusión. «¿Te ves mejor, mamá?», dijo sin mirarme mucho. «Sí», respondí. «Estoy viva». Esa palabra, viva, pareció clavársele en la garganta. Sirví el café y lo observé mientras bebía. Sus manos temblaban. «¿Sabes, Alejandro?», le dije. «Estuve pensando en el otro día, en la cena». Él tragó saliva. «Fue terrible. Debí cuidarte mejor». «Sí», asentí. «Pero todo pasa por algo». Le entregué una carpeta cerrada. «¿Qué es esto?» «Documentos del banco», mentí con calma. «Podrías revisarlos cuando tengas tiempo». La tomó sin abrirla. Dentro había una copia del análisis del veneno y un pequeño papel que decía: «Sé la verdad, no digas nada todavía». Quería verlo temblar, y lo hizo. Cuando se fue, me asomé por la ventana. Claudia lo esperaba en el coche. Él le mostró la carpeta y vi cómo su rostro cambiaba de color. Discutieron brevemente y el coche arrancó a toda velocidad. Yo me quedé de pie, sin moverme, con el corazón latiendo con calma por primera vez en mucho tiempo. Esa noche escribí en mi diario: «No hay justicia más grande que la que se prepara en silencio. Ya no tengo miedo, ellos sí». Y cerré el cuaderno con la certeza de que mi búsqueda había terminado. Ahora comenzaba otra etapa, la cacería. Dicen que el rencor no aparece de repente, que crece poco a poco, como una raíz que se esconde bajo tierra hasta que un día rompe el suelo y se hace visible. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi nuera nunca me quiso. Pero lo que nunca imaginé fue que su odio se alimentara de una historia que empezó mucho antes de que ella entrara en mi vida. Claudia era una mujer orgullosa, de esas que necesitan tener el control de todo. Desde el primer día que la conocí, supe que entre nosotras no habría paz. No porque yo no quisiera, sino porque ella me veía como una sombra. En su mente yo representaba lo que más detestaba: los recuerdos, la autoridad, las raíces que ella no tenía. Recuerdo cuando mi hijo me la presentó. Tenía esa sonrisa ensayada que solo usan las personas que saben mentir bien. «Encantada de conocerla, señora María», me dijo, y me besó en la mejilla con la misma frialdad con la que uno besa una piedra. A mi hijo lo tenía completamente hechizado. Él veía amor donde había manipulación. Yo, en cambio, vi peligro desde el principio. Intenté advertirle, pero cometí el error de hacerlo demasiado tarde. Él estaba enamorado, ciego, dispuesto a todo. Cuando le pedí que esperaran un poco antes de casarse, me respondió con una frase que nunca olvidé: «Mamá, tú siempre quieres decidir por mí. Déjame ser feliz». Esa frase se me quedó grabada, no por las palabras, sino por el tono. Ya no hablaba mi hijo, hablaba ella a través de él. Con los años, Claudia se fue apoderando de cada rincón de su vida, y del mío. Cuando nació mi nieto, fue ella quien decidió que no debía cuidarlo mucho. «Es que no queremos que se canse, suegrita», decía, fingiendo preocupación. Pero yo sabía que lo que quería era mantenerme lejos. Mi hijo, cada vez más distante, empezó a justificarse por todo. «Claudia solo quiere paz», me decía. Y yo, intentando no perderlo, callaba. Pero lo más doloroso fue cuando vendimos la casa de campo de mi esposo. Aquel lugar era nuestro refugio, lleno de recuerdos. Mi hijo insistió en que era mejor invertir el dinero. Yo no entendía por qué tanta prisa, hasta que un día escuché a Claudia hablando por teléfono. «Con eso pagaremos el préstamo, si no, el banco nos quita el coche». Ahí comprendí que no era una inversión, era una deuda, y la deuda, como el odio, crece hasta ahogar. Después de la muerte de mi esposo, todo cambió por completo. El vacío que dejó él se llenó de ambición. Yo me quedé con una pensión modesta y con la casa donde criamos a mi hijo, esa misma casa que ahora ellos codiciaban. Empezaron con indirectas, que estaba muy grande para mí, que sería mejor venderla, que podía irme a vivir a un departamento más pequeño donde no me sintiera sola. Pero yo no estaba sola, estaba observando cada palabra, cada gesto, cada mentira disfrazada de preocupación. Y en ese proceso comprendí algo que me dolió más que cualquier veneno. Mi hijo ya no me amaba como antes, no porque su amor hubiera desaparecido, sino porque alguien lo había envenenado mucho antes que yo. Claudia provenía de una familia humilde.
Siempre habló de su madre con desprecio, como si avergonzarse de su origen la hiciera sentir más importante. Una vez, durante una comida, mencionó que su madre la había abandonado cuando tenía 15 años. «No necesito hablar del pasado», dijo con dureza, cuando intenté consolarla. «Lo importante es el futuro». Pero en sus ojos había un brillo oscuro, algo que nunca supe descifrar del todo hasta ahora. Quizás, en el fondo, nunca superó el abandono. Y cuando me conoció, me convirtió en el reflejo de lo que más odiaba, una figura materna a la que podía culpar por todo. Yo era su espejo, y ella necesitaba romperlo. Su venganza no fue solo por dinero, fue personal. Quiso quitarme lo que más me importaba, el amor de mi hijo, la confianza de mi nieto, mi lugar en la familia. Y casi lo consigue. Una tarde, revisando el álbum de fotos, encontré una imagen que me estremeció. Era de mi cumpleaños de hace 6 años. En la foto, mi esposo y yo estábamos en el centro, y detrás, Claudia con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Al fondo, mi hijo la miraba como si su vida dependiera de ella. No me había dado cuenta en ese momento, pero ahora lo veía todo claro. Ella siempre estuvo planeando su posición, ganando terreno, aislándome poco a poco, hasta dejarme vulnerable. Me pregunté cuántas veces me había sonreído sabiendo lo que pensaba hacer. Cuántas veces me había servido un plato, un té, una palabra amable cargada de veneno invisible. El pasado que antes parecía inofensivo ahora se convertía en prueba. Y las pruebas no eran solo químicas ni legales, eran emocionales. Eran heridas antiguas que ahora ardían con fuerza nueva. Esa noche escribí otra página en mi diario. Escribí con calma, sin rencor, pero con la precisión de quien diseña un mapa. Claudia no me odia solo por dinero. Me odia porque soy el recuerdo de todo lo que ella quiso destruir. Una madre que no se rindió, un hogar que sobrevivió a la pobreza, un amor que no le pertenecía. No quiere mi herencia, quiere mi lugar. Cerré el cuaderno y miré la foto que guardaba dentro, la de mi esposo, sonriendo en el jardín, con la mirada noble de quien nunca imaginó que el amor de una madre podría convertirse en arma. Acaricié la foto y susurré: «Tranquilo, viejo, no dejaré que ensucien lo que construimos». Esa fue la noche en que comprendí que mi venganza no se trataría de destruirlos, se trataría de exponerlos, de mostrarle al mundo y sobre todo a mi hijo quiénes eran realmente. El pasado había hablado, ahora era el turno del futuro. No hay sonido más puro que la voz de un niño que confía en ti. Por eso, cuando mi nieto habló aquella tarde, su inocencia me atravesó más que cualquier cuchillo. No fue lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, con naturalidad, sin culpa, como si estuviera repitiendo algo que escuchó muchas veces, sin entender su significado. Habían pasado unos días desde que descubrí la verdad sobre el veneno. Mi hijo apenas me llamaba y Claudia había desaparecido por completo de mi vida. Pero el niño, Santiago, seguía viniendo a verme los fines de semana. Decían que era para que la abuela no se sintiera sola. ¡Qué ironía! Lo usaban como ofrenda, como distracción, sin imaginar que sería él quien terminaría revelando todo. Aquella tarde jugábamos con las cartas en el patio. El sol caía y las sombras de los árboles pintaban el suelo con formas caprichosas. Santiago reía, lanzando las cartas al aire. Su risa era tan genuina que, por un momento, olvidé el dolor. Lo miraba y veía al niño que fui madre de su padre, al mismo amor que me sostenía cuando la vida dolía demasiado. «Abuela, ¿te sientes mejor del accidente?», me preguntó de repente, mientras recogía las cartas del suelo. «Sí, cariño», respondí. «Ya estoy bien. Fue solo un susto». Él se detuvo un segundo y frunció el ceño. «Mamá dijo que no fue un susto. Dijo que el té era muy fuerte y que por eso te dormiste tanto tiempo». El mundo se detuvo. Sentí como el aire se congelaba entre nosotros. Traté de mantener la calma, fingiendo una sonrisa. «¿El té?», pregunté con suavidad. «Sí», dijo él, sin apartar la mirada. «El té que mamá te dio antes de la cena. Dijo que te ayudaría a descansar y que no sentirías nada». Mi corazón latía tan fuerte que creí que el niño lo oiría. «¿Y papá también sabía eso?», pregunté, con voz apenas audible. Santiago asintió despacio. «Sí, mamá le dijo que no se preocupara, que era solo para ayudarte a dormir más rápido, pero papá se enojó y le gritó que eso no era un juego». «¿Y qué hizo mamá?», pregunté, temiendo la respuesta. «Le dijo que confiara en ella, que después todo estaría mejor».
Me quedé mirando el suelo. Cada palabra del niño era una daga que se hundía sin compasión. Había una parte de mí que quería taparle la boca, fingir que no escuchaba, que no entendía, pero la otra parte, la que ya no temía, sabía que esa conversación era el último pedazo que faltaba en el rompecabezas. Santiago siguió hablando, ajeno al peso de sus palabras. Mamá dijo también que cuando te murieras íbamos a ir a vivir a una casa más grande, con piscina y cuarto para mí solo. Sonrió, inocente, como si hablara de un viaje de vacaciones. Yo respiré hondo, evitando que mis lágrimas cayeran frente a él. Santiago, dije finalmente, arrodillándome para mirarlo a los ojos. Escúchame bien, mi amor. ¿Qué pasa, abuela? Nunca repitas eso fuera de aquí, ¿sí? Ni con mamá, ni con papá. ¿Por qué? Porque a veces los adultos dicen cosas feas que no deberían decir, y no es culpa de los niños. Él bajó la cabeza. ¿Mamá hizo algo malo? Lo abracé fuerte, apretándolo contra mi pecho. No, mi amor, tú no tienes que preocuparte por eso. Lo único que debes saber es que te amo más que a mi vida. Sentí su corazón pequeño latiendo contra el mío. Era la única vida inocente en medio de tanta oscuridad, y su inocencia, sin quererlo, acababa de darme el arma definitiva. Esa noche escribí todo lo que el niño había dicho en mi diario. Cada frase, cada gesto, cada pausa. Ya no había lugar para dudas. Claudia había usado a su propio hijo como testigo involuntario del crimen. Era su arrogancia lo que la había traicionado. Creía que nadie escuchaba, pero un niño siempre escucha. Lloré en silencio mientras escribía, no por mí, sino por Santiago, por el peso que le habían puesto sobre los hombros sin que lo supiera, por el daño invisible que le haría crecer entre mentiras y engaños. Me quedé mirando su dibujo pegado en la pared, un dibujo que me había hecho hacía un año, una casa, un sol, 3 personas tomadas de la mano. En ese entonces pensé que me había dibujado junto a sus padres, pero ahora, mirando bien, noté algo que nunca antes había visto. La figura femenina tenía el cabello gris, era yo, y la otra mujer, a un lado, tenía una sonrisa torcida, más grande que las demás. La mano que sujetaba era la de mi hijo. El dibujo era antiguo, pero ahora lo entendía como si el tiempo me hablara a través de él. Los niños, sin saberlo, dibujan la verdad. A la mañana siguiente, llevé el diario y el dibujo a casa de Marta. Ella los leyó despacio, sin decir una palabra. Cuando terminó, me miró con lágrimas contenidas. «Esto es suficiente, María. Ya puedes ir a la policía». Pero yo negué con la cabeza. «No, aún no. ¿Qué más necesitas? Que ellos crean que me olvidé de todo. Que piensen que su plan quedó enterrado. Y después, lo haré frente a todos». Marta suspiró. «Tienes un corazón valiente». «No», dije, «tengo un corazón roto. Y un corazón roto, cuando se calla, muere. Pero cuando decide hablar, destruye». Esa noche encendí una vela frente a la foto de mi esposo. La llama bailaba con suavidad, como si respirara conmigo. «Viejo», susurré, «perdóname por lo que estoy a punto de hacer». Miré el fuego, que parecía mirarme de vuelta. «No voy a manchar mis manos, solo voy a mostrarles lo que son. Y cuando lo haga, ya no tendrán dónde esconderse». El rostro de mi nieto volvió a mi mente, su voz, su risa, su inocencia. Por él, debía hacerlo bien, no por venganza, por justicia, por verdad. Cerré los ojos y prometí que, cuando todo terminara, ese niño nunca volvería a escuchar mentiras, porque su voz, la voz más pura de todas, había sido la que me devolvió la vida. La venganza no es un arrebato, es paciencia con guantes blancos. Lo aprendí en esos días en que mi casa se convirtió en un cuarto de archivos y mi vida en una biblioteca de pruebas. Cada hoja, cada trazo, cada susurro registrado era una pequeña lámpara que encendía el corredor hacia la verdad. Yo, que había pasado la vida cuidando de otros, por primera vez tenía la tarea de proteger algo que ya no era un pecho infantil ni una cuenta bancaria. Debía proteger la dignidad de quien sería la guardianesa de mi nieto cuando todo estallara. Empecé por lo obvio, las muestras. Marta había dejado claro que la benzodiazepina aparecía en la bolsa que había encontrado, pero eso, sin contexto, podía ser interpretado como coincidencia o contaminación. Necesitaba la cadena completa. ¿Quién tuvo acceso a la cocina? ¿Cuándo se compraron los ingredientes? ¿Quién tocó qué? Revisé las facturas, las bolsas de supermercado, los envases.
Encontré un ticket de compra de un supermercado local, fechado el día anterior a la cena. El nombre en la tarjeta era de Claudia. No era un dato concluyente, pero era un hilo que seguir. Luego vinieron los teléfonos. Yo no sabía gran cosa de tecnología, pero sabía leer miradas. La de mi hijo había mutado a la de un hombre que evitaba la culpa, y la de Claudia era la de alguien que esperaba la recompensa. Con la ayuda de Marta, logré hablar con un joven del barrio que arreglaba móviles a domicilio. Lo conocía desde que nos traía la leche. Le pedí, sin explicarle todo, que revisara unos mensajes en el teléfono de casa, el que mi hijo había dejado olvidado en la mesa aquella noche, y que me hiciera un volcado de las conversaciones sin tocar lo que fuera a usar la policía algún día. No dije, para la policía, dije, para mí. Él accedió por la promesa de unas empanadas que le llevé al mediodía. Lo que apareció en la pantalla me dejó fría. Mensajes con frases cortas, consignas casi infantiles. No dejes que huela raro. Él cree que fue alergia. Santi lo escuchó, dile que guarde silencio. Mensajes de voz, donde la voz de Claudia sonreía con esa dulzura falsa, y en uno, la risa ligera de mi hijo. No había una confesión en letras grandes, pero había suficientes indicios para trazar un mapa. Guardé capturas, las imprimí y las numeré. Cada papel fue sellado y colocado en un sobre que puse en la caja fuerte de mi cuarto, ese viejo mueble donde había guardado las cartas de amor de mi esposo. Con las pruebas digitales, el siguiente paso fue la formalidad. Un abogado. Llamé a Ricardo, amigo de mi marido que había sido nuestro abogado por años y había venido al funeral con un gesto que todavía me conmovía. Le dije la verdad con calma, como una mujer que entrega una receta. Los resultados del laboratorio de Marta, las capturas de pantalla, el ticket del supermercado y el testimonio de Santiago que yo había escrito palabra por palabra en mi diario. Ricardo le dio vueltas a todo con los dedos y, por primera vez desde que me conocí, vi a un hombre mayor inclinar la cabeza ante la gravedad de otro ser humano. María, dijo finalmente, esto es serio, tiene elementos de delito. Pero si vamos a actuar, debemos hacerlo con cabeza fría. La primera acción de la víctima suele ser precipitada, la segunda, definitiva. Quiero que lo sea, le respondí. No quiero que nadie más se ponga entre Santiago y la verdad. Me aconsejó no ir de frente a la policía todavía. Su experiencia le decía que la intervención prematura podría alertar a los implicados y permitirles destruir pruebas o montar una defensa preparada. Me propuso un esquema que sonó más a ajedrez que a justicia. Recopilación completa, solicitud discreta de copias forenses de los teléfonos, pedido de informes al banco sobre movimientos sospechosos, y una sola jugada maestra. Exponerlo todo en el momento en que la familia estuviera reunida y no quedara lugar para el doble discurso. Le dije que estaba de acuerdo, no por venganza sádica, sino por la limpieza del acto. El golpe debía ser público y evidente. Ricardo también puso en marcha un contacto en un laboratorio forense confiable, un técnico que solía trabajar para la fiscalía y ahora realizaba peritajes privados. Pedí que analizaran la bolsa que Marta había resguardado y otros restos de la comida que la enfermera había conservado. Fueron días de espera en los que mi cocina permanecía clausurada y mi mesa vacía. Sentía que cada hora era una aguja en el reloj de mi vida, que el tiempo pudiera jugar a su favor o si ellos se movían, en la suya. Mientras tanto, seguí observando. Me hice experta en escuchar el silencio de mi propia casa, los pasos sin ritmo, las puertas que se cerraban con cuidado, los compartimientos de la nevera que quedaban abiertos un minuto más de lo necesario. Aproveché la cobertura de la corteza de la normalidad. Sonreía, preparaba galletas, hacía preguntas sobre su trabajo, mientras por dentro reorganizaba mi estrategia. Compré una libreta nueva y la convertí en mi libro de evidencias. Anotaba fechas, horas, quién habló con quién, gestos, compras. Cada nota era una pieza más para construir un cuadro que nadie pudiera negar. Una tarde, mientras ordenaba el cajón donde guardábamos las viejas llaves, encontré un pequeño USB oculto debajo de un paquete de servilletas nuevas. No sé por qué me llamó la atención. Quizá porque aquellos objetos que la gente esconde son el equivalente de los secretos que no confiesan. Lo conecté a la computadora con la precaución de alguien que abre una caja sellada. Dentro había audios, conversaciones grabadas en voz baja, risas, la voz de Claudia diciendo: «Todo está listo,
Mañana a las 8, no falles. Y luego, más adelante, una voz más suave, la de mi nieto repitiendo, «Mamá, ¿el plan funcionó?», que me golpeó como un relámpago en la piel. Tuve que sentarme, no por conmoción, por la minuciosidad con que lo habían hecho todo. No era solo la intención de hacerme dormir para siempre, era la planificación de un relevo, una usurpación que debía pasar como accidente para que nadie sospechara. Guardé la memoria en una caja de metal con llave. Documenté cada archivo. Hice copias, las codifiqué y las deposité también en la caja fuerte. No quería que un accidente informático deshiciera lo que el destino y mi curiosidad había puesto ante mí. Con la evidencia técnica en proceso de peritaje, mi siguiente paso fue emocional: proteger a Santiago. Hice lo que durante años había enseñado a mi propio hijo: cuidar primero a los débiles, después examinar a los culpables. Hablé con la directora de la escuela del niño. Le expliqué que quería un registro de sus visitas y actividades, sin revelar nada que le provocara pánico. Me reuní con ella en secreto. Le pedí discreción y, sobre todo, que me avisara de cualquier comentario extraño del menor. Ella accedió, con lágrimas en los ojos. «Una abuela así es un tesoro», me dijo. No lo dije a nadie, pero empecé a preparar una alternativa. Si las cosas empeoraban, Santiago vendría a vivir conmigo. Pensaba en su cuarto, en su manta favorita, en cómo enseñarle a confiar en la verdad, aunque a veces resulte dolorosa. Esa idea fue mi consuelo. No por venganza, sino por esperanza. Había algo pleno en la anticipación de cuidarlo. Me daba una razón muy concreta para terminar aquello hasta el final. Las pruebas llegaban poco a poco. El laboratorio confirmó la presencia de benzodiazepina en la muestra. El perito forense adjuntó un informe con la concentración y el posible efecto. El perito de telefonía extrajo los registros: llamadas cortas, mensajes ocultos, borrados a toda prisa. Ricardo trenzó los papeles como un artesano y al final de una semana me entregó una carpeta gruesa con todo el material. La abracé como quien abraza a un hijo enfermo. «Ya está», me dijo con gravedad. «Cuando quieras, hacemos la jugada». Lo miré y por primera vez desde aquella noche en la mesa, no sentí miedo, sino una claridad fría y precisa. Todo el esfuerzo, la humillación, las noches en vela habían sido para esto, para que la verdad no quedara en un cajón, para que nadie pudiera decir que había sido un malentendido. Cerré la carpeta y la guardé en la caja fuerte junto con los audios y la memoria USB. Apagué la luz del despacho y me quedé unos minutos más, mirando mi reflejo en la ventana. Una mujer mayor, con líneas nuevas en el rostro, ojos firmes, manos que ya no temblaban al sostener una taza de té. Pensé en mi esposo, en sus manos callosas, en su forma de enseñarme a ser firme. Susurré su nombre y sentí que, en algún lugar, me agradecía por no haber callado. La cacería había tomado forma. Ya no era una búsqueda. Era la construcción de un fin ineludible, y yo, con la paciencia de quien aferra el hilo correcto, me disponía a tirar. Dicen que cuando una mujer mayor guarda silencio, no es porque no tenga nada que decir, sino porque ya está calculando el momento justo para hablar. Eso era yo en esos días, un reloj de arena al que le quedaban granos contados para girarse. Tenía todas las pruebas en mis manos, toda la rabia contenida en mi pecho, pero sobre todo tenía algo que ellos no: paciencia. Y la paciencia, bien usada, es más letal que cualquier veneno. Las noches en mi casa se habían vuelto un ritual. Cerraba las cortinas, encendía una lámpara pequeña y sacaba mi cuaderno. Repasaba las pruebas como quien repasa un rosario: el informe del laboratorio, las capturas de mensajes, los audios del USB, el testimonio inocente de Santiago escrito palabra por palabra. Al lado del cuaderno, la foto de mi esposo. Su mirada fija parecía preguntarme si estaba dispuesta a cruzar esa línea. Y cada vez que la veía, la respuesta era la misma: sí, por él, por mí y por nuestro nieto. La primera pieza del plan fue el escenario. No bastaba con acusarlos frente a un juez, ni con mandar las pruebas a la policía. Ellos habían hecho su teatro en mi cumpleaños. Yo haría el mío en un escenario aún más grande. Decidí que la reunión sería en mi casa, el mismo lugar donde intentaron envenenarme. Un domingo, como si fuera un almuerzo familiar para reconciliarnos. Prepararía la mesa con cuidado, como una anfitriona perfecta, para que no sospecharan nada.
La segunda pieza era el público. No solo invitaría a mi hijo y a Claudia, también a mi hermana, a 2 primos cercanos, a Marta, a vecinos de confianza, gente que había sido testigo de mis silencios y a quienes ellos habían visto toda la vida. No sería un ajuste de cuentas en la oscuridad, sino una exposición a plena luz. Quería que mi hijo escuchara de mi propia voz la verdad, sin poder huir, sin poder negarlo. La tercera pieza era la prueba misma. Ricardo, mi abogado, había preparado una carpeta con toda la evidencia, foliada y sellada. Yo había guardado una copia en un sobre con mi nombre, listo para ser entregado a la fiscalía en cuanto todo saliera a la luz. Si intentaban callarme, las pruebas seguirían su camino sin mí. Esa era mi garantía. En esos días fingí como nunca. Llamé a mi hijo con voz dulce. Le dije que había estado pensando, que tal vez habíamos tenido un malentendido, que quería que Santiago viniera a verme con más frecuencia. Él dudó, pero la promesa de volver a ser familia le dio confianza. Claudia, al principio, se mostró reticente, pero al oír que habría invitados y que Marta estaría, accedió. La vanidad puede más que el miedo. Mientras preparaba la casa para esa reunión, sentía una calma extraña. No era alegría, era algo más hondo. La sensación de estar alineando el universo, como cuando uno coloca la última pieza de un rompecabezas y de pronto ve el dibujo completo. En mis pensamientos no había odio, había claridad. Sabía que, después de ese domingo, mi vida cambiaría para siempre, y estaba lista. A veces, en medio de la preparación, me detenía a mirar a Santiago. Jugaba en el patio, lanzando una pelota, ajeno a todo. En su risa encontraba la fuerza para seguir. No estaba haciendo esto para destruir. Estaba haciéndolo para salvarlo de crecer en un hogar construido sobre mentiras y venenos. Quería que un día, cuando fuera mayor, pudiera decir, mi abuela no se quedó callada. La última pieza del plan era el detalle, la grabación. Coloqué discretamente 2 pequeñas cámaras en el salón y un micrófono bajo la mesa. Marta me ayudó a probarlos. Queríamos registrar cada palabra, cada gesto, por si luego intentaban negar lo ocurrido. Cuando todo estuviera dicho, no habría vuelta atrás. La noche antes de la reunión, me senté en mi sillón con una taza de té. Era el mismo té que Claudia me había dado la noche de mi cumpleaños, pero esta vez lo había preparado yo. Sonreí al pensar en la ironía. No todos los venenos matan, algunos despiertan. Cerré los ojos y respiré hondo. Al día siguiente, por fin, el guión se invertiría. Escribí en mi diario. Ellos hicieron su plan pensando que yo no vería venir el golpe. El error fue pensar que la vieja se rendiría. La vieja aprendió a esperar. Apagué la luz, miré la casa ordenada y lista para la función. Y en la oscuridad sentí algo parecido a la paz, la misma paz que uno siente justo antes de encender la mecha. Desde que amaneció supe que ese día no sería como los demás. El cielo estaba despejado, el aire frío y limpio, pero dentro de mí algo ardía. Caminé por la casa con el corazón latiendo despacio, revisando cada detalle. Los manteles estaban planchados, las copas brillaban, las flores recién cortadas exhalaban su perfume. Nadie podría sospechar que bajo esa apariencia de reconciliación se escondía una emboscada. Encendí el horno, puse música suave y me miré en el espejo del pasillo. Llevaba un vestido azul marino, el mismo que usé en mi aniversario de bodas. No lo hacía por nostalgia, sino por mensaje. Era una manera de recordarle a todos quién había sido yo antes de convertirme en la vieja estorbo que ellos creían poder borrar. El primero en llegar fue mi hijo. Entró con esa expresión cautelosa de quien no sabe si lo van a abrazar o a reprocharle algo. «Mamá», dijo, sin sostenerme la mirada. Llegamos. Claudia entró detrás de él, con un vestido beige impecable y un perfume demasiado dulce. Sonrió apenas. «Gracias por invitarnos, suegra. Me alegra que haya querido pasar página. Todos merecemos un nuevo comienzo», le respondí, mirándola directamente a los ojos. Detrás de ellos llegó Marta, mi amiga, con una tarta en las manos y una mirada que decía más que 1000 palabras. Luego vinieron mi hermana y mis 2 primos. Cada uno traía una excusa diferente para estar ahí. «Qué gusto verte recuperada. Ya era hora de reunirnos. Tu casa siempre tiene buena energía». Si supieran, pensé, conteniendo la sonrisa. El reloj marcó las 2. La mesa estaba servida.
El ambiente olía a comida casera, pero también a tensión. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. Hice un brindis breve. Gracias por venir. Hoy no celebramos un cumpleaños ni una ocasión especial. Solo quería que nos sentáramos a compartir como familia. Mi hijo asintió, nervioso. Claudia bebió de su copa y evitó mirarme. Marta, en cambio, observaba cada gesto, cada tic, como una testigo silenciosa de lo que estaba por comenzar. Durante la comida reinó una calma falsa. Yo hablaba poco. Los dejaba llenar el espacio con banalidades. Que si el trabajo, que si la escuela del niño, que si el tráfico. Pero yo veía más allá. Los dedos de Claudia jugueteando con la servilleta, los ojos de mi hijo clavados en el plato, el temblor en su voz cuando me decía, «Pásame la sal». Cada movimiento era un eco del miedo. Cuando terminamos de comer, me levanté con lentitud. «Voy a traer el postre», anuncié. Fui a la cocina, donde me esperaba la carpeta que había preparado con Ricardo. La tomé y la puse sobre la bandeja junto al pastel. Respiré hondo. Era el momento. Regresé al comedor con una sonrisa. «Antes del postre, quiero mostrarles algo», dije, dejando la carpeta en la mesa. Claudia arqueó una ceja. «¿Qué es eso?» «Un regalo», respondí. «Aunque no para todos». Abrí la carpeta y saqué el primer documento, el informe del laboratorio. Hace unas semanas, durante mi cumpleaños, sufrí un accidente. El médico dijo que fue una alergia, pero, como verán aquí, pasé el papel despacio. No fue una alergia, fue intoxicación por benzodiazepina. El silencio fue inmediato. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Mi hijo palideció. Claudia intentó reír. «¿Está diciendo que alguien quiso...?» «No lo digo», la interrumpí. «Lo pruebo». Saqué las fotos de las muestras, las capturas de pantalla, los audios transcritos. Marta observaba en silencio, con las manos cruzadas. «Estas son conversaciones entre ustedes dos, previas a la cena. Mensajes sobre el té, sobre el plan, sobre la casa». «Eso no demuestra nada», gritó Claudia levantándose. «Pudo haberlos falsificado». «Tienes razón», le respondí con calma. «Por eso traje algo más». Saqué de mi bolsillo un pequeño dispositivo y lo conecté al parlante. El salón se llenó de una voz conocida, la suya. «No dejes que huela raro», decía su voz. «Él cree que fue alergia». Luego, la risa de mi hijo. Y por último, la voz inocente de Santiago. «Mamá, ¿el plan funcionó?» El sonido quedó suspendido en el aire. Nadie respiraba. Mi hijo se levantó de golpe. ¿Qué es esto?» «Tu realidad», le dije, «la que fingiste no ver». Claudia se abalanzó sobre el dispositivo para apagarlo, pero Marta se interpuso. «Tóquelo y será peor», le dijo con voz firme. Mi hermana, los primos, todos se habían quedado petrificados. Era como ver una obra de teatro que había cambiado de guión sin previo aviso. Mi hijo me miró con los ojos desorbitados. «Mamá, yo... no sabía...» «Claro que sabías», lo interrumpí. «Tal vez no planeaste el veneno, pero no detuviste a quien lo hizo. Y el silencio, hijo, también mata». Claudia empezó a llorar. «Yo no quería hacerle daño. Fue un error, una confusión». «Un error no se prepara con mensajes, con dosis medidas, con mentiras. Fue un intento de asesinato», dije con voz tan serena que hasta el aire pareció detenerse. Me senté de nuevo. «No he venido a gritar. He venido a dejar constancia. Esta reunión está siendo grabada». Señalé discretamente la cámara detrás del florero. «Y si algo me pasa, todo irá directo a la fiscalía». Mi hijo se desplomó en la silla, hundido entre el remordimiento y el espanto. Claudia temblaba, sin saber si llorar o correr. Nadie hablaba. Solo Marta se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Ya está», me susurró. «Ya los desenmascaraste». Miré a mi alrededor. El almuerzo perfecto se había convertido en una escena de ruina. Los platos vacíos, las copas medio llenas, los rostros descompuestos, y en medio de todo, el silencio. El mismo silencio que había sentido aquella noche antes de caer desplomada. Pero esta vez, el veneno no estaba en mi plato, estaba en ellos. Respiré hondo y serví el pastel. «Ahora sí», dije con una sonrisa leve, «comamos el postre». Nadie se movió, ni falta que hacía. Nunca imaginé que el silencio pudiera hacer tanto ruido. Después de reproducir los audios, la casa se llenó de una quietud espesa, casi insoportable. Ni siquiera el tic-tac del reloj sonaba igual. El aire pesaba. Marta me miraba con la calma de quien ya sabía lo que iba a ocurrir.
Claudia tenía la mirada fija en el suelo, los labios temblando, y mi hijo estaba blanco, con las manos sobre la cabeza, los ojos abiertos, respirando con dificultad. Por un instante, me sentí tentada a abrazarlo, a decirle que todo estaría bien, que aún había tiempo de redimirse, pero ese impulso duró apenas un segundo. Después recordé mis noches de fiebre, mis manos temblando en la ambulancia, la voz del médico preguntando si había ingerido algo extraño, y sobre todo, recordé la risa, aquella risa que escuché de Claudia cuando el veneno ya recorría mis venas, así que respiré hondo y seguí. Esto, dije señalando la carpeta, no es todo. También tengo los resultados del laboratorio forense, el testimonio de la enfermera Marta que me atendió, y la declaración firmada de la directora de la escuela de Santiago. Ella confirmó que el niño repitió, varias veces, lo que escuchó esa noche. «¡Usaste al niño!», gritó Claudia levantándose de golpe. «Eres una bruja enferma, una vieja rencorosa». Su voz se quebró en el aire como un cristal. Mi hermana se levantó de la mesa. «Cuidado con cómo le hablas», dijo con firmeza. «Si no fuera por ella, tú ya estarías en prisión». Claudia retrocedió un paso, no por miedo, sino por vergüenza. Esa palabra, prisión, hizo que todo el aire de la casa se congelara. Mi hijo se pasó las manos por la cara. «Mamá», susurró, apenas audible. Yo no sabía hasta dónde había llegado todo esto. Lo miré con serenidad. «Lo sabías, hijo. Quizás no quisiste verlo, pero lo sabías. Cuando una persona ama de verdad, no necesita pruebas para reconocer una maldad». «Yo solo», empezó a decir, «yo pensé que exagerabas, que siempre querías tener la razón». «¿Y ahora?», pregunté. «¿También crees que exagero?». Bajó la cabeza. Claudia se giró hacia él, buscando refugio. «¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que tu madre nos destruya? Ella está loca. Todo esto lo planeó para separarnos». Él la miró por primera vez con una claridad que me estremeció. «Cállate, Claudia». Su voz fue un golpe seco. Ni ella ni yo esperábamos oírlo. Claudia retrocedió, con los ojos rojos. «¿Qué dijiste?». «Que te calles». Hubo un silencio largo. Mi hijo respiró hondo y me miró. «Si todo esto es cierto, no tengo cómo defenderte, Claudia. Y si no lo es, entonces explícalo tú». Ella lo miró horrorizada, como si no pudiera creer que el hombre al que había manipulado durante años le daba la espalda. Intentó recomponerse, alzó la barbilla y me señaló con el dedo. «¿Sabes qué es esto? Una farsa. Fabricaste todo esto para que todos te vean como una víctima. Eres una manipuladora». Sonreí, con la calma que solo tiene quien ya ganó la guerra. «Tal vez», le dije, «pero mis farsas no se sostienen con veneno. Las tuyas, sí». Se abalanzó sobre mí, gritando, pero Marta la detuvo con firmeza. Mi hijo se levantó, intentando sujetarla. La mesa se tambaleó, los vasos se volcaron, y el pastel cayó al suelo con un golpe sordo. La imagen era grotesca, la familia perfecta, hecha pedazos, manchada de vino, lágrimas y vergüenza. Cuando por fin lograron calmarla, me levanté. «No tienen que creerme a mí», dije. «Pueden creerle a la policía, ya tienen copia de todo». Mi hijo levantó la vista, alarmado. «¿Qué hiciste, mamá?». «Lo que tú no tuviste el valor de hacer». Denuncié la tentativa de homicidio y entregué cada prueba. Claudia se llevó las manos a la boca. «No, no puedes hacerme esto. Piensa en tu nieto». «Precisamente por él lo hago», respondí sin dudar. «No crecerá viendo cómo su madre envenena a una anciana y su padre calla». Ella cayó de rodillas. No lloraba, sollozaba con desesperación, repitiendo mi nombre, implorando piedad. Pero en mis ojos no quedaba compasión. Había cruzado esa frontera hace mucho tiempo. Mi hijo se dejó caer en una silla, derrotado. «Dios mío», susurró. «¿Cómo llegamos a esto?». «Por soberbia», respondí. «Por creer que el amor de una madre es inagotable. Por olvidar que hasta la paciencia se agota». El timbre sonó. Nadie se movió. Volvió a sonar, más fuerte. Marta fue a abrir. 2 agentes policiales entraron, acompañados por Ricardo, mi abogado. Él se acercó a mí y me tocó el brazo con delicadeza. «Ya está, María. Vinieron por ella». Los oficiales se dirigieron a Claudia. «Señora Claudia Ramírez, queda usted detenida bajo sospecha de intento de homicidio», dijo uno con voz firme. «Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado». Ella gritó, lloró, se revolcó, pero de nada sirvió. Mi hijo intentó intervenir, pero el abogado lo detuvo.
No lo haga, Andrés. Usted figura en la denuncia solo como testigo. No la complique. Claudia me miró una última vez. Su rostro, antes altivo, era ahora una máscara de miedo y odio. Te maldigo, vieja, escupió. Te juro que pagarás esto. Yo me incliné un poco hacia ella. Ya lo pagaste, le susurré al oído. Solo que todavía no lo entiendes. La sacaron esposada. Afuera, algunos vecinos miraban desde la acera. Los murmullos llenaban el aire. La noticia correría rápido, como el fuego que se propaga en un campo seco. Mi hijo se quedó quieto, mirando la puerta cerrarse. Cuando los pasos se perdieron en la calle, se derrumbó por completo. Lloró, no como un hombre, como un niño. Y aunque mi corazón se rompía, no lo abracé. A veces el amor más duro es el que no consuela. Ricardo se acercó con gesto serio. ¿Está bien, María? Sí, respondí, aunque no era del todo cierto. Él asintió. Todo está en marcha. La justicia seguirá su curso. Marta y mi hermana me acompañaron a la cocina. Yo me senté en silencio, mirando mis manos. Tenían manchas de harina y de tiempo, pero estaban firmes. Ganaste, dijo Marta. Negué con la cabeza. Nadie gana cuando la familia se destruye. Pero al menos, esta vez, la verdad no murió conmigo. Pasaron horas. Los invitados se fueron uno a uno, en silencio. Mi casa volvió a quedarse vacía. Afuera, la tarde caía lentamente, tiñendo de naranja las cortinas. Todo parecía tranquilo, pero dentro de mí había un temblor extraño. Cuando la noche cayó por completo, escuché la puerta abrirse. Era mi hijo. Había vuelto, con los ojos hinchados, sin chaqueta, con el alma hecha polvo. Mamá, susurró. Lo siento, no hay excusa. No respondí. Sé que no merezco perdón, continuó. Pero si algún día puedes... No hables de perdón, le interrumpí. Habla de verdad. Se quedó callado. Lo haré, dijo finalmente. Lo prometo. Antes de irse, se volvió hacia mí. Gracias por no dejarme seguir ciego. Cuando cerró la puerta, me quedé sola con el eco de sus pasos. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por miedo, ni por rabia. Lloré por todo lo que había perdido, por el hijo que había criado y que ya no volvería a ser el mismo, por el nieto que algún día sabría la historia completa, por la mujer que fui, que confió demasiado, que creyó que el amor bastaba. Encendí una vela frente a la foto de mi esposo. Lo logré, susurré. No me dejé morir. La llama titiló como si él me respondiera. En ese momento entendí que mi venganza no había sido destruirlos, sino recuperar mi voz. Esa noche dormí sin pesadillas. El silencio de la casa ya no me asustaba. Era un silencio nuevo, limpio, casi sagrado. La caída había ocurrido, pero, entre los escombros, algo en mí había renacido. Han pasado 3 meses desde aquel domingo, desde que la policía se llevó a Claudia y mi hijo se quedó parado en medio de la calle con las manos vacías y el alma deshecha. A veces pienso que aquel día no solo terminó una historia, también nació otra. Una en la que aprendí que el silencio puede ser un arma y que la verdad, cuando llega, no necesita gritar para imponerse. Mi casa volvió a ser mía. No hay risas forzadas ni pasos extraños en el pasillo, solo el sonido del viento entre las cortinas y el canto de los pájaros en la mañana. Cada rincón parece respirarme de nuevo. He cambiado los muebles del lugar, pinté las paredes y guardé los recuerdos que dolían. No los destruí. Los envolví en tela y los guardé en el altillo. Algunas heridas necesitan reposar antes de cerrar. Santiago viene a verme cada fin de semana. Su risa volvió a llenar la casa, y con ella mi corazón. No le he contado todo, solo lo necesario, que su madre está enferma y necesita ayuda, y que su padre está aprendiendo a ser mejor. Él asiente, sin comprender del todo, pero con esa bondad que solo los niños conservan cuando el mundo aún no los ha contaminado. A veces me pregunta si la abuela Claudia volverá pronto. Yo le acaricio el cabello y le digo que sí, algún día, cuando haya aprendido a decir la verdad. Él sonríe, y yo sonrío también, aunque por dentro sienta una punzada. No quiero que crezca con odio. El odio envenena igual que la sustancia que me dieron aquella noche, y yo ya tuve suficiente veneno en mi vida. Mi hijo viene de vez en cuando, siempre con la cabeza baja. Me ayuda con las compras, arregla cosas en el jardín. No hablamos del pasado, no aún, pero su forma de mirarme ha cambiado.
Ya no es con impaciencia ni con vergüenza, es con una mezcla de culpa y admiración. Una tarde, mientras barría el porche, se acercó y me dijo: «He iniciado el proceso de divorcio». Solo asentí. «Y he empezado terapia». Esta vez lo miré a los ojos. «Eso es bueno, hijo. A veces hay que tocar el fondo para saber dónde empieza la tierra firme». Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se escondía entre los árboles. Por primera vez en años, sentí que hablábamos sin palabras, que la vida, a pesar de todo, nos daba una segunda oportunidad, aunque no se pareciera a la que imaginamos. Claudia sigue presa. Su abogado intentó presentarla como víctima de una crisis emocional, pero las pruebas eran demasiado claras. Su sentencia aún no ha sido dictada, pero el juez negó la libertad condicional. A veces me pregunto si piensa en mí, si en las noches del penal recuerda mi rostro, el momento exacto en que la verdad la alcanzó frente a todos. No siento odio, lo juro, siento lástima, porque hay castigos peores que la cárcel, vivir sabiendo que uno mismo destruyó lo que más deseaba. Ricardo, mi abogado, me visitó hace unos días. Me dijo que la fiscalía me ofrecía la posibilidad de declarar por última vez, solo si quería cerrar el caso con mi testimonio final. Le pedí que sí, que quería hacerlo, no por orgullo, sino por dignidad. Cuando entré en la sala del tribunal, todos se pusieron de pie. No llevaba maquillaje ni joyas, solo un vestido gris y mi paso firme. Claudia estaba allí, esposada, con el cabello recogido y el rostro cansado. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron, y en esa mirada vi todo, su miedo, su culpa, su derrota. No le dije nada, no hacía falta. El juez me pidió que hablara. Me acerqué al estrado y respiré hondo. «No estoy aquí para pedir castigo», comencé. «Estoy aquí para pedir memoria, para que nadie olvide que el amor no da derecho a destruir, que el respeto no se mendiga, se gana, y que el silencio de una mujer no siempre es sumisión. A veces es solo la calma antes del final». Cuando terminé, el juez bajó la mirada, y en la sala se hizo un silencio tan profundo que hasta el aire parecía contener el aliento. Sentí que todo lo que había cargado durante años, las humillaciones, la traición, el dolor, se evaporaba con cada palabra. Al salir del tribunal, el sol me golpeó el rostro. No recordaba cuándo había sentido tanta paz. Ricardo me sonrió. «Se acabó», dijo. «No», respondí. «Apenas empieza. Ahora, cada mañana preparo café y lo tomo frente a la ventana. A veces escribo en mi diario, otras simplemente observo el amanecer. He aprendido a disfrutar del tiempo sin miedo, sin esperar que alguien toque la puerta para traerme una nueva herida. No soy la misma mujer que se desmayó aquella noche sobre su mesa. Esa murió. La que vive ahora sabe que hay venganzas que no matan, enseñan. Y la mía no fue envenenarlos, sino obligarlos a ver quién era realmente la mujer a la que intentaron silenciar. El día que recibí la noticia de la sentencia, 12 años de prisión para Claudia, encendí una vela, abrí mi álbum de fotos y puse sobre la mesa una taza de té, la misma taza de mi cumpleaños, pero esta vez estaba llena de paz. Miré al cielo y murmuré, «Lo logré». Y en el murmullo del viento, sentí como si alguien, allá arriba, me respondiera, «Ya puedes descansar». Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cada día encontrarás nuevas historias llenas de emoción, justicia y vida, contadas desde el alma. Gracias por escuchar y por seguir acompañándome en este viaje.